Bueno, me gustaría que Paulina ponga una foto que le pedí que subiera. Ahí. ¿Se distingue? ¿Qué es? Ovejas. Un rebaño. No se ve, pero adelante de todas las ovejas va el pastor. No se ve. No se ve. Pero bueno, yo sé que iba el pastor porque he sacado la foto yo. Es una foto que saqué yo misma, así que vi cruzar las ovejitas. Como saben, yo hago clases en los pueblos alrededor de Burgos. Voy a pueblos recónditos y me meto en los cerros, entre medio de los cerros, y voy. Las primeras veces cuando no conozco el pueblo y empiezo a ir de camino al pueblo, yo digo, ¿realmente estaré bien o no estaré bien? ¿El GPS me estará llevando al lugar correcto? Porque no sé, no hay nada, ¿no? No hay nada. Y en medio de la nada aparece un pueblito, unas casitas, muy poquitas casitas, y uno dice, ¿cuánta gente vivirá aquí? Hay uno de los pueblos a los que voy que tiene 16 habitantes y 13 personas están en mi taller. Así que imagínense, el pueblo entero casi. Así que cuando iba hacia este pueblo, que se llama Zael, en medio del campo, digamos, de la carretera, tuve que detenerme porque iban cruzando las ovejitas. Y me quedé tan impactada porque iban tan tranquilitas, siguiendo al pastor. Y yo dije, tengo que sacarles una foto. Entonces me acomodé y luego ya desde atrás pude sacarles la foto. Pero ya habían cruzado la carretera. Y escuché la voz de Dios cuando estaba sacando la foto. Y Dios me dijo, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y es así. Y en esta mañana vamos a hablar de esto. Oír su voz. ¿Bien? Así que ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a orar para que el Señor nos hable en esta mañana. Señor, gracias te damos. Gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel. Y como esas ovejitas que seguían al pastor en el campo, nosotros somos tus ovejas. Y esas ovejas que escuchan tu voz y te siguen. Señor, ayúdanos en esta mañana a escuchar tu voz. Queremos, Señor, escucharte, porque anhelamos seguirte, Señor. Anhelamos seguir tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por todo. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a volver a leer este versículo que dice, esto está en Juan 10:27, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fue tan impactante para mí porque inmediatamente sentí, ¿no?, como la voz de Dios hablándome y vino este versículo a mi corazón, a mi mente y se me cayeron las lágrimas, debo reconocerlo. Es tan fuerte como ellas seguían al pastor, tranquilitas, iban muy tranquilitas siguiendo al pastor. Y así somos nosotros, sus hijos. Conocemos la voz de nuestro Dios y entendemos que Dios nos habla. Nosotros somos ovejitas, la palabra nos compara a ovejas, no para menospreciarnos, ¿no?, sino porque la oveja, ¿cómo es una ovejita? Los que han estado en el campo, ¿quién sabe cómo es una oveja? ¿Lo puede comentar? Obediente. Ah, sí, no sabía que eran ciegas. No alcanzan a distinguir al pastor de lejos, solamente cuando están cerca y tan solo por el silbido. Por eso, exacto, por eso identifican, ¿no?, la voz o el ruido que el pastor hace para seguirlas. Bueno, mira, tiene sentido, no sabía que eran medias ciegas. He aprendido algo nuevo hoy. Pero ¿cómo es una oveja? Una oveja es mansa, es humilde. Y el Señor hace ese paralelismo con nosotros, nos dice, mis hijos son humildes, son mansos, me siguen, escuchan mi voz y me siguen. ¿Bien? ¿Cómo es una oveja sin pastor? Algunos dirán libre, pero la verdad que no es así. Una oveja que no sigue al pastor es una oveja perdida, es una oveja descarriada.
Una oveja que no tiene un pastor que la guía va errando por los montes sin saber a dónde ir. Y una oveja así está expuesta a que cualquier enemigo la ataque y muera. Jesús nos guía y nos enseña cómo vivir para que podamos regresar al lado de nuestro Padre Celestial. Yo he estado pensando en esta semana, ¿realmente, Señor, soy sensible a tu voz? ¿Puedo reconocer tu voz en medio de todo este mundo tan agitado? ¿Soy capaz de distinguir tu voz en medio de tantas voces que escuchamos hoy en día? Y esa misma pregunta te hago hoy en esta mañana. ¿Eres capaz de reconocer la voz de Dios hablándote? Y sobre todo, no solo escuchar la voz de Dios, sino que seguirla. Porque no es lo mismo escuchar a Dios y seguirle. Porque muchas veces escuchamos a Dios, pero finalmente terminamos haciendo lo que nosotros queremos hacer. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios, nunca. Pero sí puedo decir que la voz de Dios en mi interior ha sido tan fuerte que no me cabe duda de que ha sido Dios hablándome. Ha sido tan clara. Gonzalo ha escuchado la voz de Dios audiblemente. Cuando Dios nos habló que debíamos venir a España, que ya era el tiempo de venir a España, Gonzalo escuchó la voz audible de Dios que le dijo: España, es el tiempo. Y la verdad que debe ser impresionante, ¿no? Escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios audiblemente? Que levante la mano. ¡Ay, qué bonito! Qué bonito. A mí me gustaría. Pero bueno, escucho la voz de Dios, pero de otras maneras. Hoy veremos 5 actitudes fundamentales para escuchar su voz. La primera es querer tener una relación personal con Dios. Para oír la voz de Dios, yo debo querer tener esta relación personal con el Señor, ¿verdad? A veces nos sucede que pensamos que Dios está lejano, que Dios no me escucha. ¿Cómo Dios va a estar pendiente de mí si hay millones y millones de personas? ¿Cómo Dios me va a conocer a mí? Yo te digo, sí, te conoce. Te conoce cada detalle de tu vida, cada cosa que hasta ni tú conoces. Él la sabe. Y Él está cerca. Es más, la presencia de Dios mora dentro de ti. El Espíritu Santo es real y Él habita dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida. Por lo tanto, Él está con nosotros todo el tiempo, pero yo debo querer tener una relación personal con el Señor. Debo tener, porque la palabra nos dice, ¿no?, que el Señor no nos va a obligar, el Señor golpea la puerta de nuestro corazón, pero si nosotros no estamos dispuestos, Él no nos obliga. Tenemos que nosotros tener esa actitud de decir: Señor, yo te anhelo. Yo anhelo tener una relación contigo, yo anhelo conocerte. Él se quiere manifestar cuando vas al trabajo, cuando vas en el coche, cuando vas caminando, cuando vas corriendo, cuando estás en medio de tus labores, en medio de todo lo que tú desarrollas en el día. Él quiere estar contigo, acompañándote, hablándote. Yo cuando voy manejando horas, voy hablando con el Señor. Él está conmigo. Y Él se quiere manifestar en cada uno de nosotros. Tener esta relación de amistad e intimidad con Dios. Amén. Así es. Amén. Y segundo, tener claro por qué quieres escuchar su voz. Hay que tener claro de por qué quiero escuchar la voz de Dios. Tenemos que tener esa claridad. ¿Y por qué queremos escuchar la voz de Dios? Porque tenemos que vivir bajo su propósito, bajo su voluntad. Si vamos a tener una relación con Dios, es para seguirle, es para hacer su voluntad, es para ser guiados por Él, como ese pastor que guiaba a sus ovejitas. Amén. ¿Quieres vivir en su propósito? Porque si este es tu deseo, tienes que poner tu oído atento a
a escuchar la voz de Dios. Si cerramos nuestros oídos por temor, porque decimos, no, esto no me conviene, no quiero seguir la voluntad de Dios, no quiero seguir su propósito, y nos cerramos por diferentes circunstancias. A veces creemos que si hacemos la voluntad de Dios, todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos, no se va a cumplir. Tenemos temor de decir, no, si yo hago la voluntad de Dios, quizás, ¿qué me va a pedir el Señor que haga? Pero ¿por qué tienes temor? Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y todo lo que Él ha planeado para ti es bueno para ti. No cabe duda de que es así. No cabe duda. Cuando a veces, yo me acuerdo que cuando era más joven y aún no estaba casada, y yo oraba por mi esposo, yo siempre oraba, yo decía, Señor, yo no quiero equivocarme, porque yo he visto personas que se han equivocado y han sufrido. Y a veces queremos hacer nuestra voluntad y elegimos a una persona. Y decimos, no, yo lo quiero, yo lo voy a hacer cambiar y nos cerramos y no queremos escuchar la voz de Dios y Dios nos está diciendo, esa no es mi voluntad, no es mi voluntad. Pero decimos, no, pero Señor, yo sé que va a cambiar. Y resulta que nos casamos. Y después casados nos lamentamos. Y el Señor nos dice, bueno, ya lo has elegido, así que para adelante. Pero el Señor nos advirtió antes y no quisimos escuchar. He visto tantas personas sufrir por elegir mal y no querer escuchar la voz de Dios. Debemos estar atentos porque Dios tiene lo mejor para nosotros, lo mejor. Lo tercero es ser humildes, como esas ovejitas, ser humildes. Los humildes son aquellos que reciben lo que se les da. Nuestra actitud debe ser de extender las manos a Dios, reconocer que todo proviene de Dios y estar atenta a su dirección, con humildad. A veces somos tan orgullosos y decimos, yo sé, ¿qué me van a decir a mí? Si yo sé muy bien lo que tengo que hacer. E incluso tenemos esta actitud hasta con el Señor. Señor, déjame, que yo sé lo que estoy haciendo. Pero la verdad que debemos tener esa humildad de decir, Señor, yo sin ti no soy nada. Si tú no me guías, yo no sé a dónde ir. Si tú no me hablas, ¿qué camino debo tomar? No sé, estoy perdida. Tenemos que reconocer que necesitamos al Señor. Lo necesitamos. Por eso debemos estar atentos, Señor, háblame, te necesito. Yo no sé cuál es mi camino si tú no me guías. Hermanos, hoy en día hay tantas voces que nos bombardean, hay tantas cosas que nos quieren desviar de la voluntad de Dios, tantas cosas, que tenemos que aprender a sacudirnos y decir, Señor, por favor, no dejes que me desvíe a ningún sitio. Yo quiero seguir tu voz. Háblame. ¿A cuántos nos ha pasado? Lo cuarto, debemos reconocer que Dios nos habla de muchas maneras. Dios no habla solo de una manera, audiblemente, como acabamos de decir. Dios habla de diversas maneras. Debemos estar atentos a todas las señales, a todas las circunstancias. A veces hay personas que Dios pone en nuestro camino que nos hablan. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Que yo estoy justo haciéndole una pregunta al Señor y viene alguien y me responde esa pregunta que yo le había hecho a Dios. Y yo digo, Señor, me estás hablando a través de una persona, ¿verdad? O a veces vamos por el camino y nos encontramos con unas ovejitas. Y Dios nos habla a través de esas ovejitas. A veces vamos por el camino y vemos un cartel. Y ese cartel nos clava el corazón y es como Dios hablándonos a través de una frase o de imágenes.
Dios nos habla a través de la oración. Cuando estamos orando, cuando estamos buscando al Señor, el Señor nos habla a través de la oración. Dios nos habla también a través de sueños. A veces nos levantamos y decimos, Dios me habló, pero claro, tenía el estómago súper pesado cuando me acosté la noche anterior y a veces no son sueños de Dios, pero cuando son sueños de Dios podemos saber que es Dios hablándonos, porque son súper claros. Cuando Dios está hablándonos a través de sueños, Dios me habla mucho a través de sueños, mucho. Y son sueños que no se me olvidan, que cuando despierto yo digo, Dios me ha hablado. Es súper fuerte, no sé a quién le ha pasado alguna vez. Dios también habla a través de su palabra. Ahí está todo, no tenemos que inventar nada. Qué fantástico, ¿no? En la palabra está todo. Allí está la voz de Dios. Si tú lees su palabra, si tú tienes tiempo buscando de manera intencional en la palabra, Dios te habla. Ahí está toda la verdad de Dios para ti y para mí. No hay que buscar en ningún otro sitio. Cuando Dios nos habla, imprime ideas en nuestra mente. Cuando estamos orando, a ver cómo lo explico. Cuando estamos orando, escuchamos a Dios, ¿no? Pero son como ideas que se imprimen en nuestra mente, en nuestro corazón. Ideas que probablemente jamás se nos hubiesen ocurrido a nosotros. Por eso sabemos que es Dios hablándonos. Estamos orando, estamos buscando al Señor y escuchamos un susurro, una idea y decimos, Señor, eres tú. Tenemos que aprender a reconocer cuando es Dios hablándonos. Vienen ideas que nos convencen de pecado. A veces estamos en situaciones de nuestra vida y sabemos en nuestro interior que no estamos bien. Y la voz de Dios nos susurra y nos dice, no estás bien. Esto que estás haciendo no está bien. Es Dios hablándonos. Es la voz del Espíritu Santo en nuestro interior diciéndonos, hey, deja eso, estás pecando contra mí. Cuando estamos orando, cuando estamos leyendo la palabra, Él calma nuestras ansiedades, nos da seguridad, nos otorga paz, nos dice, yo estoy, ten paz. Cuando tomamos decisiones correctas podemos sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento y ahí podemos entender que Dios diciéndonos, esa decisión que estás tomando es la correcta. Cuando sentimos paz en nuestro interior. Abre tu corazón, abre tu mente para escuchar la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, muchas maneras. Y por último, quinto, debemos buscar a Dios en su palabra, como acabo de decir. Dios habla claramente en la palabra, ahí nos da consejo, nos da dirección. Todo lo que necesitamos saber está en su palabra. A veces podemos hablar con personas, les pedimos consejo a otros, pero a veces esos consejos se desvanecen dentro de nosotros. Pero cuando Dios habla a través de su palabra, no se olvida. Se marca profundamente en nuestro corazón. Y esos versículos vienen a nosotros y podemos decir, Dios me habló. No hay duda de que fue Dios diciéndome, este es el camino que debes seguir. Nos marca a fuego, su palabra nos marca a fuego. Dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante y penetra. Es así. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, es lo único que muchas veces nos sostiene en medio de la adversidad. Es en fe tomar esas palabras que Dios nos dijo y decir, no las voy a soltar hasta que tú lo cumplas, Señor. Cuando estés leyendo la palabra de Dios, pídele al Señor que te hable. Haz preguntas. Yo muchas veces le hago preguntas a Dios. A veces hay personas que dicen, ¿nosotros quiénes somos para preguntarle al Señor? Yo te digo, sí podemos preguntarle a Dios. Él es nuestro Padre. ¿Acaso tus hijos no te hacen preguntas? Las mías me bombardean a preguntas, que a veces me dan ganas de... Véanse lejos.
que ya termine el día, por favor, váyanse a acostar. Déjenme en paz. Él es nuestro papá. Podemos hacerle preguntas y Él las responde. Y cuando tú puedas estar frente a la palabra de Dios, pregúntale a Dios y Él te va a responder. Te desafío a que si tienes preguntas al Señor en esta semana, se las hagas y vayas a su palabra y Él te las va a responder. Él habla a través de su palabra. Él se manifiesta, pero debemos estar atentos, alertas para que se manifieste su verdad. Abre tu corazón, dile a Dios que quieres escucharle. La palabra de Dios nunca se contradice. Su palabra nunca se contradice. Ahí podemos saber también que es Dios hablándonos. Porque a veces queremos tomar un camino y estamos seguros de que ese es el camino. Pero resulta que ese camino que queremos tomar se contradice con la palabra de Dios. Ahí claramente sabemos que estamos equivocados, porque Él no se contradice. Cuando Él te dice por aquí, es por aquí. Y no hay duda. Así es, sabiduría. Por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo de elegir pareja. Decimos, no, Señor, voy a elegir a este hombre porque es bueno. Pero no conoce al Señor, no es cristiano. Y la palabra de Dios dice que no te unas a yugo desigual. Y tú insistes. Y después vienen las consecuencias. El Señor dice en su palabra, no te unas a yugo desigual. No te unas a alguien que no me ama. Y decidimos igual, unirnos a alguien que no ama a Dios. Y después sufrimos. Pero Dios es claro y Él no se contradice. Dale a la palabra de Dios la prioridad fundamental. Su dirección es clara e inmutable. Cuando Dios te habla en oración, cuando Dios te habla a través de su palabra, siempre confirma lo que está escrito. Nunca nos vamos a salir de su verdad escrita. Debemos aprender a reconocer su voz y rechazar lo demás. La oración toma tiempo, la oración es importante. No trates de hallar un tiempo para orar, sino que haga un tiempo exclusivamente para la oración. Tanto la palabra como la oración resultan esenciales para conocer a Dios y aprender a conocer su palabra. Esto se lo comenté al grupo de discipulado y quiero compartirlo con ustedes y con esto ya vamos terminando. Dios desea que conozcas su voluntad, que escuches su voz, que le sigas, como esas ovejitas que vimos. Hay decisiones específicas en la vida que necesitamos la dirección de Dios. Mencionaré 5 pasos esenciales rápidamente para conocer la voluntad de Dios. Como acabo de decir, busca su palabra, dedica tiempo para estar a solas con Dios, meditando en la palabra de Dios. Cuando te sientas tranquilo, en paz, Dios está dispuesto a hablarte. Cuando estás leyendo su palabra, Él te va a hablar. Que no te quepa duda de que va a ser así. Segundo, reconoce de que Dios desea que sepas cuál es su voluntad. A veces decimos, Dios no me habla, Dios no me guía, Dios no me quiere decir qué camino tengo que tomar. Eso no es verdad, porque Dios anhela que sepas cuál es su voluntad. Eres su hijo, Él te ama. ¿Cómo no va a querer decirte cuál es su voluntad? Él quiere hablarnos, siempre. Lo tercero, deja todo el asunto en las manos de Dios. A veces estamos cargados, a veces estamos agobiados, pero necesitamos descansar en el Señor, entregarle todo lo que anhelamos, todos nuestros deseos, todas nuestras peticiones, todas nuestras ideas y aprender a descansar en su voluntad porque es agradable y perfecta, en sus tiempos que son perfectos también, porque a veces decimos, Señor, yo quiero la respuesta ya, pero a veces no es así, es en el tiempo de Dios, pero tú y yo tenemos que aprender a descansar en su voluntad.
y tener esa certeza plena de que Dios está al control de todo, que a Él no se le escapa nada de nuestras vidas, que Él está más interesado que nosotros mismos en que vivamos una vida plena bajo su voluntad, que Él es un buen papá, que Él es un padre amoroso, que Él es el buen pastor que nos cuida y nos da lo mejor. En eso tenemos que descansar. Lo cuarto es que tenemos que leer capítulos de las Escrituras. No saltes de un versículo al otro con la esperanza de encontrar la respuesta como al azar, ¿no? Abrimos la Biblia, que Dios me va a hablar, ponemos el dedo, ¿no? Y decimos, aquí. A veces no nos dice nada, ¿no? Nos dice Nuevo Testamento. Judas se ahorcó, como dice Carlos. No. A medida que vamos leyendo los capítulos de la Biblia, Dios nos comenzará a guiar bajo principios que están en la palabra. Porque la palabra de Dios tiene principios de vida para ti y para mí. Y cuando empezamos a leer la palabra, empezamos a aplicarlos a nuestra vida a través del Espíritu Santo que nos ayuda, porque solos no podemos, en cada momento, en cada situación específica. El Espíritu Santo nos habla, nos revela su palabra, su voluntad. Vas entendiendo la voluntad de Dios y vas comprendiendo la importancia de seguir sus caminos. No los míos, no mi voluntad, no mi propósito, sino que su voluntad, su propósito, sus caminos, porque son lo mejor para mí. Y por último, deja que la paz de Dios sea la que te guía en esta vida. En lo profundo del corazón se establece la paz divina de Dios. Una vez que hagas y tomes las decisiones correctas, sabrás que estás haciendo las cosas bien hechas cuando tienes esa paz de Dios. Una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra muy diferente, hacer la voluntad de Dios. Nuestra carne tiene esta tendencia hacia el pecado. No quiere que hagamos la voluntad de Dios. Es una batalla. En cada una de las situaciones de nuestra vida estamos ahí luchando en hacer o no hacer la voluntad de Dios. Pero si buscamos al Señor y escuchamos su voz, leemos su palabra, tenemos tiempo en oración, esa fe dentro de nosotros se va a hacer más potente y vamos a poder crecer en esa fe y descansar en su voluntad. Y vamos a comenzar a obedecer. Y esos deseos de la carne y todas las influencias del enemigo y del mundo se van a comenzar a aplacar. Y la voz de Dios se hará más fuerte. Y escucharemos su voz y le seguiremos. Hay un versículo en 1 Juan 5:4 que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Necesitamos conocer y seguir su voz. Es la única manera de vivir en plenitud, de vivir en la voluntad perfecta de Dios. Y en esta mañana le vamos a pedir al Señor que nos ayude a poner en práctica los principios de su palabra para que comencemos a experimentar una vida llena del poder de Dios, donde se manifieste su palabra en cada una de nuestras áreas. Amén. Nos vamos a poner en pie. Necesitamos ponernos bajo la voluntad de Dios. No tengamos temor, hermanos. No tengamos temor. No hay nada que tú y yo debamos temer. Cuando hacemos su voluntad, Él nos guía. Él nos direcciona. Y esto de escuchar la voz de Dios tenemos que aprenderlo. No es fácil. Es algo que tenemos que trabajar tú y yo. ¿Y cómo se trabaja? Pues en oración, leyendo su palabra, estar dispuestos a escucharle, disponernos para que la voz de Dios se haga fuerte en nuestro interior. Yo a veces estoy, y nos pasará a todos, a veces estamos turbados, ¿verdad? Hay muchas cosas que
están en nuestra cabeza y decimos, yo tengo días así donde digo, Señor, ¿y ahora qué? ¿Para dónde? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? Y estoy agobiada y en mi cabeza hay un montón de pensamientos. Pero en ese momento le pido al Señor, Señor, que tu voz se haga más fuerte dentro de mí. Calla las voces que no son tuyas. Silencia esas voces que me quieren confundir. Y haz tu voz más fuerte. Y en esos momentos la voz de Dios se hace fuerte. Y Dios me dice, yo soy tu padre, tú eres mi hija y yo te voy a guiar en todo. No tengas temor. Y vienen los versículos que nos hemos aprendido, ¿verdad? Y se hacen fuerte en nuestra mente, en nuestro corazón, y escuchamos la voz de Dios diciéndonos, ten paz, yo estoy tranquilo, tranquila, yo estoy al control de todo. Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado momentos a lo mejor de escasez, donde no hemos tenido para pagar las cuentas y decimos, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Estamos angustiados. Y se hace fuerte la voz de Dios diciéndonos, yo soy tu proveedor, yo soy tu pastor y nada te faltará. Cuando viene una enfermedad, cuando vienen síntomas y nuestra cabeza empieza a divagar, la voz de Dios dice fuerte dentro de nosotros, yo morí en la cruz, derramé mi sangre por tu sanidad. La voz de Dios se hace fuerte en nosotros cuando estamos dispuestos a escucharle. Así que en esta mañana, ahí donde estás, cierra tus ojos y le vamos a pedir al Señor que nos hable. Yo voy a dar un par de minutos. Si hay preguntas en tu interior, si estás luchando con situaciones, Dios está aquí y Él nos quiere hablar. Yo voy a dar unos segundos en silencio, unos minutos, un par de minutos en silencio. Y allí donde tú estás, pídele a Dios que te hable. Él nos va a hablar. Gracias, Señor. Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a ser esa ovejita que escucha tu voz y te sigue.
Señor, enséñanos a buscarte de manera intencional. Ayúdanos a estar dispuestos a escuchar tu voz. Y no lo que el mundo nos dice, sino que tu voz, para seguir tu voluntad perfecta, para vivir en tu propósito en esta tierra, Señor, y no desviarnos. Vivir en tu voluntad perfecta, Señor, porque es lo mejor para nosotros. Tú nos conoces y nosotros queremos conocerte a ti. Revélate, Señor, a nosotros de manera poderosa, sobrenatural. A través de tu palabra, Señor, queremos conocerte más. Danos ese deseo, danos ese anhelo de buscar de ti, Señor. Pon sed en nuestro corazón para buscarte en tu palabra, en oración, Señor. Estar atentos a escucharte en un niño, en una persona. En todo momento, Señor, yo sé que tú nos quieres hablar, que podamos estar sensibles a tu voz, Señor. Ayúdanos, que en esta mañana, Señor, tú puedas abrir nuestros oídos espirituales para vivir conectados contigo, para vivir alineados, Señor, a ti, para vivir, Señor, bajo tu voluntad perfecta. Señor, echa fuera el temor, porque el temor muchas veces nos paraliza, nos aleja de tu voluntad. Y ponnos esa certeza en nosotros de que tú, Señor, vas delante y que tú estás al control de todo, que a ti, Señor, no se te escapa absolutamente nada, ningún detalle de nuestra vida. Tú nos conoces, Señor, mejor que nadie. Señor, ayúdanos en esta semana a tener respuesta. Muchos de nosotros tenemos preguntas, inquietudes, que en esta semana, Señor, tú puedas responder, tú puedas hablarnos, porque esa es tu voluntad, hablarnos, guiarnos. Queremos, Señor, estar atentos a tu voz. Gracias te doy por mis hermanos en esta mañana. Yo les bendigo, Señor, les bendigo. Fortaléceles, Señor. Yo sé que hay algunos que están pasando por momentos difíciles, por luchas, por batallas, que tú puedas fortalecerles a esta hora en el nombre de Jesús. Renueva las fuerzas, Señor. Renueva las fuerzas del que está cansado. Que pueda recibir tu toque en esta mañana y no salgamos igual de este lugar. Salgamos llenos de fe, de confianza, de esperanza, Señor, con unas fuerzas renovadas, con esa certeza de que tú eres nuestro pastor y guías nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén.